Comenzaremos a definir primero qué es la herencia. La herencia, según nuestro Código Civil, es la sucesión de todos los bienes, derechos y obligaciones del difunto que no se extinguen con la muerte de éste y que son traspasados a aquellas personas que tienen derecho a reclamarlo. La herencia se puede transmitir de dos maneras. Una de ellas es por medio del testamento y la otra por disposición de ley. La primera, antes mencionada, se le llama o se le conoce como testamentaria y la otra por sucesión legítima. Ahora, ¿qué es la sucesión testamentaria? Partimos desde el hecho de que el testamento es el acto personalísimo, libre e irrevocable de una persona con respecto a sus bienes, deberes y obligaciones. ¿Y qué serán de estos una vez de que el testador haya fallecido? Para realizar un testamento lo pueden hacer todas las personas, a excepción de los menores de 16 años y aquellos que habitual o accidentalmente sufren de su cabal juicio. Para estos antes mencionados, la ley dispone algunos reglamentos que se debe de hacer o acatar en dado caso de que quieran testar. Para heredar lo pueden hacer todas las personas sin importar su edad, a excepción de aquellas personas a los que la ley les restringe el derecho, como lo pueden ser aquellas personas que les falta la personalidad para heredar o que hayan cometido algún delito. De igual forma, la remoción o renuncia del cargo conferido en el testamento o la falta de reciprocidad internacional. Como bien sabemos, México está incluido en muchos tratados internacionales, pero en algunos casos podemos poner, por ejemplo, que un extranjero le quiere heredar a un mexicano, pero en las leyes del país de donde es el extranjero le prohíbe poder heredar al mexicano, es decir, a otro extranjero. Entonces esa es una de las causales por las que tampoco se podría heredar, por falta de reciprocidad internacional, por no compaginar tanto las leyes del extranjero como las leyes mexicanas. Al momento de la realización del testamento, el testador, como bien sabemos, el testador es el que está dando su última voluntad, puede establecer las condiciones para que otra persona se haga de la herencia, siempre y cuando estas condiciones no sean imposibles de hacer. Ahora sí, no vas a poner de condición de que para que tu hermano o tu primo se haga de toda la herencia, se aviente sin paracaídas de un edificio de 10 pisos. Sabemos que eso sí se puede hacer, pero muy difícilmente o es imposible que alguien sobreviva. Entonces ese tipo de condiciones no se puede incluir dentro del testamento. Deben de ser condiciones que ya sea que a corto, mediano o a largo plazo sean posibles realizar, o circunstancias que sí se puedan dar. Los tipos de testamentos son de dos formas. Uno de ellos es el ordinario y el otro es el especial. Dentro de los testamentos ordinarios se encuentra el testamento público abierto. En este testamento público abierto, el testador expresará de modo claro y terminante al notario cuál es su última voluntad y si tiene alguna condición para aquellas personas que han de heredar, y el notario debe acatarse a lo que el testador exprese en ese momento. Finalizando de expresar su última voluntad, el notario le leerá en voz clara si acepta y esa es su última voluntad.
Aceptando el testador de su última voluntad, después de haberlo leído el notario en voz alta, se firmará el testamento. Va a firmar el notario, el testador, 2 testigos y un intérprete. ¿Cuál es la función del intérprete en este tipo de testamentos? Pues más que nada es apoyar al testador. Un ejemplo, que quien va a testar no sepa leer ni escribir, entonces el intérprete pues le va a apoyar en eso, que en realidad lo que dijo el notario o lo que dijo, perdón, el testador es lo que asentó el notario en su testamento. De igual forma, en aquellos casos de que el testador, un ejemplo, sea ciego, habrá un intérprete que se percate que en realidad el notario está aceptando la última voluntad de esta persona, o en aquellos casos de quien va a testar no habla el idioma, es decir, como en aquellas comunidades que una persona únicamente habla su dialecto y no habla el español. Entonces habrá un intérprete que maneje tanto el dialecto de esta persona como el español para apoyarlo. Otro testamento ordinario es el público cerrado. Este testamento es escrito por el testador o por otra persona, en dado caso de que el testador no sepa escribir, en un papel común, en un papel cualquiera, y debe de ser firmado al calce y al final del testamento. De igual forma, se debe de imprimir las huellas digitales del testador en cada una de las hojas. El papel donde se ha escrito el testamento o el que se utilice para cubierta debe de estar cerrado. Por lo general pues se utiliza un sobre, o lo hará cerrar o sellar ante un notario. Aquí el notario de igual forma asentará en la cubierta del sobre que lo que viene adentro es la última voluntad del testador, asentando y firmando también el notario, el testador, 2 testigos, y asentando el día, la hora, el mes y el año en el que se certificó el testamento. Otro testamento ordinario es el testamento hológrafo. El testamento hológrafo es aquel testamento que está escrito a puño y letra del testador. ¿Cuál es el procedimiento de este testamento? Una vez escrito el testamento, lo que hará el testador es firmar en cada hoja y estampar también en este testamento sus huellas digitales. Lo guardará en un sobre cerrado y lo irá a entregar dentro del área correspondiente del registro público. En el sobre cerrado se escribirá la leyenda: dentro de este sobre se contiene mi testamento. De igual manera se va a asentar el día, la hora, la firma del testador y del personal del registro público encargado de recibir el testamento. El encargado de la oficina del registro público certificará con la siguiente leyenda: recibí pliego cerrado que el señor o la señora tal, el nombre del testador, afirma contiene su original de testamento hológrafo. Según afirmación del mismo señor o la misma señora, dentro del sobre existe un duplicado. Ahora, los testamentos especiales son los siguientes. Para empezar, es el testamento privado. El testamento privado es en aquellos casos que el testador sufre una enfermedad tan grave y violenta que no le dé tiempo de acudir a un notario, o en la región, en el poblado donde se encuentre, no existe algún notario o algún juez que pueda escuchar su última voluntad.
Este testamento se hará frente a 5 testigos y uno de ellos se encargará de escribirlo, si es que uno de ellos sabe escribir, y el testador ya no puede escribir. Ahora, la función de los 5 testigos es que posterior a la muerte de esta persona deberán declarar el lugar, la hora y la fecha del otorgamiento del testamento, si reconocieron u oyeron claramente al testador. De igual forma declararán el tenor de la disposición del testador. Si el testador al momento de declarar su testamento se encontraba en su cabal juicio y sin coerción alguna. Otra muy importante es el por qué otorgó el testamento privado. Un ejemplo es que la persona estaba muy enferma y en la comunidad donde estaba, el notario más cercano estaba a 8 horas, a 3 horas, entonces le era imposible acudir por su estado de cómo estaba, de la enfermedad. Entonces pues nos reunió a nosotros 5 y nos dijo su última voluntad. Si los testigos son idóneos, entonces el juez procederá a declarar esos dichos como el formal testamento del testador. Otro testamento especial es el testamento militar. ¿A qué se refiere con esto? ¿O cuál es? Es aquel testamento en el que el militar o el asimilado al ejército, al momento de entrar en acción de guerra o estando en el campo de combate, bastará que declare su última voluntad en frente de dos testigos, o le entregará a uno de ellos el pliego cerrado de su última voluntad, firmado por su puño y letra. Aquellas personas que hayan escuchado su última voluntad del testador o les haya sido entregado el pliego con la última voluntad, acudirán al jefe de la corporación, quien dará parte a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la autoridad judicial competente. Otro testamento especial es aquel testamento hecho en un país extranjero. Los testamentos realizados en un país extranjero surtirán efectos en el Estado siempre y cuando el testamento haya sido acorde a las leyes que rigen en el lugar donde se va a heredar. Ahora, ¿qué es la sucesión legítima? La sucesión legítima se da cuando no existe algún testamento o el testamento es nulo o perdió su validez. De igual forma, cuando el testamento no cubrió todos los bienes del difunto o el heredero no cumplió con las condiciones que estableció el testador. De igual manera, cuando el heredero muere antes del testador, o repudia la herencia o es incapaz de heredar. Todo esto si no se ha nombrado algún sustituto. Ahora, ¿quiénes pueden heredar por sucesión legítima? Pueden heredar por sucesión legítima los descendientes, los cónyuges, los ascendientes, los parientes colaterales dentro del cuarto grado y solo en ciertos casos especiales la concubina o el concubinario. Si no hubiera ninguno de todos estos, el heredero pasa a ser el Estado.